comenzar el acto literario, me gustaría recordar, y a los que no habéis venido al acto de elaboración, que nuestras paredes están adornadas con una exposición de Santiago Cervera que se llama Momentos, y que para todos los ateneístas, para todos los socios del Ateneo, es un auténtico privilegio tener esta exposición de Santi, que llevamos ya bastante tiempo acariciando la idea de que pudiera estar aquí, pero que por cuestiones de agenda del Ateneo y de él mismo, que está poniendo en bastante sitio a nivel nacional, sobre todo en Mallorca, pues no ha sido posible hasta hoy. Y bueno, la verdad es que nos gustaría que luego, cuando termine la presentación del libro, cuando escuchemos a Pedro y a Julia interpretar estas canciones que van a cantar, pues luego tengamos ese ratito de charla, de cambio de proyecto, ese momento que siempre tenemos cuando termina un acto donde tan fructífero es, donde tantos proyectos surgen y se forjan, pues que repaséis un poquito la exposición de Santi, porque merece la pena, porque tiene muchos secretos, tiene muchos misterios, muchas cosas que descubrir, y la verdad es que es toda una gozada. Santi tiene pocas palabras, ya el otro día habló bastante, y él pues seguro que ahora no querrá decir nada, pero luego cuando estemos ya relajados y con la silla retirada y podamos estar aquí dando un ratito de opinión, seguro que os contesta a las dudas y a las cosas que surjan viendo y deleitándose con sus cuadros. Así que vamos a darle un aplauso a Santi. Bueno, ya le voy a dar la palabra a Ildefonso Sena, que es el editor de Imagenta, y bueno, la verdad es que agradecerle sobre todo antes que empiece a hablar lo bonito que ha quedado el libro y que estoy encantado de su trabajo. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, nacimiento de un nuevo libro, ¿no? Porque el libro, el contenido nació hace mucho tiempo, pero los editores somos los encargados de darle forma de material y público. Parece un tópico, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo. Es para nosotros un placer contar con Juan Emilio Río en nuestra nómina de autores, pero en este caso no es de ninguna manera un tópico, ¿no? No es un autor desconocido, es un autor de renombre, ya ha firmado libros de prestigio. En fin, es una persona que no es una persona cualquiera en el mundo de la cultura, campo, de Cantareña, Cavitaria, Andalucía. Además es un libro especial, ¿no? Porque siendo periodista retirado, resulta que publicamos un libro de artículos periodísticos de alguien que no se ha dedicado a la información, ¿no? A las trincheras de contar las cosas que ocurren. Los periodistas los que no nos hemos dedicado durante muchísimo tiempo, Alejandro que está a mi izquierda lo sabe, a veces hemos de escribir artículos periodísticos de opinión por obligación, es decir, no éramos más que unos mercenarios, honrados mercenarios, pero en definitiva mercenarios del artículo de opinión. Es una faceta periodística que a mí personalmente no me gusta, pero que en más de una ocasión he tenido que entrar por el lado por necesidades del guión, por necesidades del trabajo, porque había columnas que había que rellenar, y entonces hoy te toca a ti y mañana me toca a mí. Era el periódico donde yo trabajé durante más de 20 años, no lo pasó, pues había la frase de vez en cuando de ¿a quién le toca hoy la pata? Era que si al que le tocaba la pata, la columna, y no tenía de qué escribir, generalmente lo que hacía era escribir una chorrada que no se publicaba ni siquiera en la hoja parroquial, pero bueno, eso era una evidencia. De ahí la importancia de un libro de artículos periodísticos de alguien que, sin ser periodista, además, resulta que es poeta, con lo cual no estamos ante unas columnas de opinión cualquiera, es decir, tienen otra dimensión. Si bien en el artículo de opinión, generalmente, el autor que se dedica a contar cosas en las páginas de un periódico o la emisora de radio, a veces se desnuda, pero es que aquí Juan Emilio Río se desnuda completamente, ¿no? Son artículos de opinión que entran dentro de lo que yo siempre llamo la prosa poética, porque estamos ante un articulista que fundamentalmente es poeta, además de escritor. Entonces, el contenido de este libro a mí me apasionó desde el principio. Yo ya conocía algunos de sus artículos, no
solo ya en el Viva Campo de Gibraltar, sino también en Europa Sur, que también escribió en su momento algunos de ellos. Y, en fin, yo conocía la calidad literaria de Juan Emilio Ríos. Pero este es un libro que cuando me lo propuso yo, sin dudarlo, ¿no? Lo metimos en cartera y está a prueba de ellos, porque la verdad es que cada uno de ellos es un sentimiento expresado. Hay crítica, pero una crítica no tan agresiva como la que podemos hacer los periodistas de trinchera, ¿no? Que no tenemos ese alma de poeta que tiene Juan Emilio Ríos. La verdad que en definitiva eso es lo que a mí me impresionó y me llevó a publicar, sin dudarlo en un momento, la recuperación de artículos de Juan Emilio Ríos que merece la pena conservarlos, ¿no? En su día él lo dice en la dedicatoria, que forzosamente tuve que poner el libro que no quería, pero él insistió. Él dice que Editorial Imagente había dado una nueva vida a los artículos que en su día se fueron publicados en Viva Campo de Libertad. Y es cierto que además están recopilados en un todo, y por lo tanto para mí es una joya de la literatura campo libertaria, porque, insisto, no son artículos de opinión cualquiera, son artículos de opinión de un poeta y por lo tanto de una persona con una sensibilidad que se demuestra en cada una de las páginas, cada una de las letras, cada una de las frases de este libro. Nada más, simplemente agradecerle de nuevo a Juan Emilio que haya permitido contar con su nombre en nuestra nómina de autores y que, bueno, que ojalá este libro llegue a mucha gente. Desde el punto de vista del editor empresario, no podemos más que pensar que cuanto más se venda menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan Emilio me invitaba y quería que yo leyera el prólogo con el que me dio el gustazo de iniciar este libro, porque la verdad es que me encanta lo había hecho. Y bueno, añadir antes simplemente que por las razones por las que Ildefonso ha explicado mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo, es un privilegio, fue un privilegio en el tiempo que yo estuve al frente de Viva Campo de Gibraltar, y lo sigue siendo ahora en el tiempo en el que lo lleva mi compañero Juan Luis Reyes, el tener a un escritor de esta dimensión, porque como muy bien dice Ildefonso, se sale un poco de todo lo que es el molde de lo que tradicionalmente hacemos los periodistas y lo hacemos con un alma diferente. Y también quiero aprovechar este punto para tener un recuerdo a Luis Silveira, que recientemente nos ha dejado, que fue el fundador de este Ateneo y que también en ese tiempo coetáneo en el que Juan Emilio estuvo escribiendo, pues después de un tiempo sin hacerlo volvió a escribir columnas para arriba hasta que la salud se lo permitió. Titulo el prólogo Una atalaya de dignidad. La mañana en que Juan Emilio Ríos Vela accedió a escribir una columna fija de opinión para Viva Campo de Gibraltar fue una extraordinaria noticia para el periódico. El mundo de la cultura, que forma parte de la agenda tradicional periodística por méritos propios, pero que solo excepcionalmente ocupa los principales focos informativos, se situó en la contraportada de los martes como una atalaya de dignidad. Ríos Vela inició entonces un periplo que, al igual que ya había hecho anteriormente en Europa Sur o el Faro Información, daba un tinte personalísimo a la sección de opinión. Un tinte claramente diferente, alejado de proclamas y batallas partidistas o personales, y direccionado única y exclusivamente desde las inquietudes literarias y artísticas de uno de los nombres más destacados de la cultura campo-gibraltareña. Aquella mañana se lo agradecí enormemente porque con su colaboración estaba abriendo un espacio diferente a la muchas veces monótona y tediosa agenda política y estaba acercando las páginas del periódico hacia lo espiritual y lo humano. Ríos Vela comenzó a escribir semanalmente sobre su universo, sobre la literatura, la poesía, el coleccionismo, la bohemia, el cine, el cómic, la música. Y cada martes, y esto lo digo de verdad, leo lo que pienso de verdad, cada martes leer su columna era un soplo de satisfacción, un halo de luminosidad que remataba en la contraportada la crónica diaria comarcada con asuntos que la elevaban hacia lo universal, lo intangible y lo poético. Las páginas de este libro son un minucioso recorrido por los artículos que el poeta brasileño dejó escritos en Viva Campo de Gibraltar en este periodo y en el que ha tenido posteriormente a Juan Luis Reyes como director. En ellos el lector podrá encontrar tres valores que Ríos Vela fue derramando en su colaboración con el derroche de una Dalí de las letras. El primero es el afinado retrato que hace de la cultura comarcal. Por sus artículos pasa buena parte de la crónica cultural del campo de Gibraltar de las últimas décadas, con letras dedicadas a artistas como Antonio,
Nacho Falguera, Ismael Pinteño o Jesús Baroni, que precisamente le acompañaba en la contra de los martes con una tira cómica, cuyo guión llevaba precisamente la firma de Juan Emilio. Pero además por los mismos pasan los valores de la profundidad y la sensibilidad de las letras de Juan Emilio Ríos. Hablar de él es hablar de uno de los nombres más importantes que ha tenido y tiene la literatura del campo de Gibraltar de las últimas décadas, porque él ha estado presente en todo lo que ha tenido algo que ver con el mundo de las letras de la comarca durante los últimos muchos años. Pero ha estado además sin dejar en su pertinente esfuerzo creador en una prolífica actividad que en muchas ocasiones ha sido desdeñada por el olvido o por la desatención de la administración. Me cupo la suerte cuando me encontraba al frente de Vigo de conocer y difundir la noticia de que Juan Emilio Ríos Vera había sido galardonado con el prestigioso premio Aljavive de Poesía, una distinción a nivel nacional por la que se hacía justicia al inquebrantable esfuerzo de Ríos Vera por defender la poesía y la cultura. Una noticia que en sí misma era un aldabonazo en la conciencia de todos aquellos cuya indolencia y su irresponsabilidad quiso arrinconar a nuestro poeta. Y ese carácter de reivindicación es el tercer valor que Ríos Vera bandera en las columnas que se publican en este libro. Una reivindicación del mundo de la cultura, abandonado a su suerte cada vez más y sobre todo en tiempos de crisis, y olvidando incluso por el público lector, oyente o espectador. Una cultura que él sabe defender con la tenacidad y la sensibilidad que solo un poeta puede tener, sin odios personales, sin inquinas ni dobles intenciones, y solo con un transparente deseo de proteger un bien tan incalculable como el que hace referencia al alma de una población. Ríos Vera, en estado puro, sin atadura, nos hizo disfrutar durante todo este tiempo, acercando la literatura al periodismo y demostrando, como tantos otros lo hicieron antes, que se trata de dos géneros hermanos, cuando no de una misma cosa. Columnista y poeta que resuma Campo de Gibraltar, sensibilidad y coraje en unas páginas en las que el lector aprenderá a conocer mejor la interioridad diaria de quien se dedica a escribir. Mientras haya personas como Juan Emilio Ríos, la literatura no morirá asfixiada a la modernidad. Mientras tanto, la seguiremos incondicionalmente, paso a paso, verso a verso. Muchas gracias. Bueno, ahora Carmen, cuando ahora la deje va a leer el prólogo de mi querido Juan Los Reyes, que no puede estar aquí por motivos laborales. Y bueno, para... Buenas tardes. Bueno, yo hoy tengo el honor de ponerle voz a este magnífico prólogo, porque tanto el tuyo, tanto Alejandro como Juan, de verdad que habéis hecho unos pedazos de prólogo, porque yo siempre pensaba que el mejor prologuista de todo el mundo era Emilio, pero la verdad que habéis hecho unos pedazos de prólogo. Bueno, Juan Luis Reyes es el coordinador de Viva y se llama el prólogo La columna del poeta. La cultura algecireña cuenta con una inmensa suerte, y es que a pesar de que esta desagradecida sociedad olvide con frecuencia los méritos de nuestros más admirables talentos en el mundo de las letras, en nuestra ciudad contamos con creadores que rebosan no solo de innegables actitudes artísticas, sino también de un profundo compromiso tanto para con su obra como con la sociedad en su conjunto. Juan Emilio Ríos Vera es uno de los más claros ejemplos de esta doble virtud, y la prueba más reciente es su nombramiento como delegado de la Asociación Poetas por los Derechos Humanos, un colectivo que busca remover las conciencias dentro y fuera del ámbito literario. Juan Emilio es además docente, un maestro de la vida que a veces enseña sin pretenderlo. En el primero de los artículos que tuve en mis manos al hacerme cargo de mis responsabilidades como coordinador de Viva Campo de Gibraltar, Juan Emilio nos enseñó, a modo de breve ensayo, las distintas fases de la lectura de un libro. Un texto no existe hasta que no encuentra su primer lector, su primer cómplice, su primer confidente, sentenciado. También nos mostró las claves para desarrollarse como persona dentro del ámbito de la sensibilidad artística, la tolerancia y la rectitud. Pero también ha sabido ser crítico con las circunstancias que rodean al mundo cultural y más concretamente el literario, sin necesidad de entrar, como suele ser lo habitual en estos espacios, en lo político.
No olvidaré fácilmente la feroz crítica a la percepción que muchos tienen de que los artistas, en general, viven del aire, y cómo la gente piensa que alguien que de vez en cuando sale en televisión o en las páginas de un diario por haber conseguido un premio literario de cierta relevancia, tiene que nadar necesariamente en la abundancia, cuando no hay muchas veces yogures en su nevera. Y es cierto, queridos lectores, que muchas veces damos más valor a lo morboso, a lo grotesco, a lo aparente, que a aquello que por sí mismo emana belleza, valor, o hacer despertar la inspiración, el arte, la creación literaria o la propia docencia, tan importante para edificar nuestras vidas. A través de la columna de opinión de Juan Emilio, hemos descubierto también su compañerismo y su compromiso con el panorama cultural algecireño como presidente del Ateneo José Román, con el impulso que desde su columna de opinión ha dado a las obras de sus colegas que han ido publicando a lo largo de estos meses. También nos ha hecho reflexionar Juan Emilio sobre la enfermedad mental como impulso